en un teatro majestuoso de la Ciudad de México, donde las lámparas de cristal brillaban como estrellas atrapadas bajo un techo dorado, una voz cortó el aire como un cuchillo. «Tú no perteneces aquí», dijo una mujer elegante, su vestido negro resbalando como una sombra sobre el suelo de mármol, mientras señalaba a una joven danzarina con desprecio absoluto. La sala quedó en silencio. Los murmullos se esfumaron como humo en el viento. Todos miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, pero nadie movió un músculo. Nadie excepto ella. Thalía observaba desde las sombras, sus ojos oscuros, fijos en la escena como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. El dilema era claro: intervenir significaba enfrentarse a quienes controlaban su carrera, su futuro, su vida entera. Pero permanecer callada sería traicionar algo más profundo, algo que ni el dinero ni el éxito podían comprar. ¿Qué valor tiene el arte si no es capaz de defender a los indefensos? ¿Qué significa ser una figura pública si no se usa esa voz para alzar a quienes han sido pisoteados? La historia de esta noche no comenzó aquí, sino años atrás, cuando Thalía misma fue rechazada por aquellos que decían entender el arte mejor que nadie. Recordó cómo se sintió al ser excluida, cómo cada palabra cruel se clavaba en su piel como agujas invisibles. Y ahora, frente a ella, estaba otra alma vulnerable, temblando bajo el peso de la injusticia. ¿Qué haría Thalía? ¿Qué podía hacer alguien en su posición sin arriesgarlo todo? El eco de los aplausos del público aún resonaba en su mente, pero esta vez no eran para ella. Esta vez, esos aplausos parecían burlarse de la danzarina, de su sueño roto, de su dignidad arrancada. Thalía sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que algunas decisiones no son realmente decisiones. Algunas son simplemente inevitables. La joven danzarina, cuyo nombre era Marisol, apenas podía sostener la mirada de la mujer que la había humillado. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger su bufanda del suelo, un gesto pequeño, pero revelador de su vulnerabilidad. Thalía observó cada movimiento, cada respiración entrecortada, y sintió como algo se rompía dentro de ella. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí misma, aunque sus palabras quedaron atrapadas en el bullicio interno de su mente. El evento era una gala exclusiva, organizada por la élite cultural de la Ciudad de México, un espacio donde los artistas emergentes debían ganarse su lugar con sudor y lágrimas, solo para ser juzgados por quienes creían tener el monopolio del arte. Marisol, una bailarina autodidacta de un barrio marginal, había sido invitada por error, o al menos eso parecía. Su presencia allí era como una mancha en un lienzo perfecto, algo que debía ser eliminado antes de que arruinara la imagen cuidadosamente construida de perfección. Thalía avanzó lentamente hacia el centro de la sala, su postura erguida pero sus pasos deliberadamente suaves. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos sorprendidos, otros cautelosos. «Disculpen», dijo con una voz clara pero firme. «¿Podrían explicarme qué está sucediendo aquí?» Su tono era educado, casi casual, pero había un filo en sus palabras que nadie pasó por alto. La mujer que había liderado el ataque contra Marisol sonrió con desdén. «No creo que esto sea asunto tuyo, Thalía», respondió, pronunciando su nombre como si fuera una acusación. «Estamos hablando de mantener ciertos estándares en nuestro círculo». «¿Estándares?». Thalía arqueó una ceja, su expresión impasible, pero cargada de intención. ¿O estás hablando de excluir a aquellos que no encajan en tu idea de perfección? Porque déjame decirte algo,
He visto más autenticidad en los movimientos de esta joven que en todas tus palabras juntas. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que Thalía interviniera, mucho menos con tanta vehemencia. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Sin previo aviso, Thalía tomó el micrófono del podio central y anunció: «Si alguien tiene un problema con esta bailarina, tendrán que pasar por mí primero». Su declaración fue seguida por un silencio absoluto, tan denso que parecía que incluso el aire se había detenido. Marisol levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más: esperanza. En ese momento, Thalía supo que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. El silencio en la sala era casi palpable, como una cortina invisible que separaba a los presentes del momento histórico que acababa de desatarse. Thalía permaneció inmóvil frente al micrófono, su mirada desafiante recorriendo lentamente cada rostro en la sala. Algunos bajaron la vista incómodos, otros la observaban con una mezcla de admiración y temor. La mujer que había liderado el ataque contra Marisol dio un paso adelante, su expresión endurecida por la indignación. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó la mujer, su voz goteando veneno. «Esto no es un espectáculo para tu ego, Thalía. Estás poniendo en riesgo todo lo que has construido». Thalía sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una sonrisa cargada de determinación, de algo que parecía haber estado esperando durante años. «No», respondió con calma, «lo que estoy haciendo es recordarles quién soy realmente. Porque si creen que mi éxito me hace mejor que esta joven, entonces no entienden nada de lo que significa ser artista». Las palabras resonaron como un eco en las paredes del teatro, amplificadas por la intensidad con la que fueron pronunciadas. Marisol, aún parada junto a la entrada, sintió como su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Nunca antes alguien había defendido así su sueño, su pasión. Era como si Thalía hubiera abierto una puerta que ella creía cerrada para siempre. Pero la reacción de los demás no fue uniforme. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable, se levantó de su asiento y aplaudió lentamente, sus palmas produciendo un sonido hueco en la vasta sala. «Bravo, Thalía», dijo con una sonrisa irónica. «Siempre supe que eras valiente, pero esto es algo más grande. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por una desconocida?». Thalía lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «No lo veo en cómo perder», respondió. «Lo veo como recuperar algo que nunca debí haber dejado atrás, mi humanidad». En ese instante, algo cambió en la atmósfera. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente, pero esta vez no eran burlas ni críticas. Eran reflexiones, dudas, incluso apoyo. Algunos de los asistentes comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras otros simplemente observaban, procesando lo que acababa de suceder. Thalía sabía que este acto tendría consecuencias, pero también sabía que ya no podía vivir bajo las reglas de quienes solo valoraban el poder y el prestigio. Marisol, incapaz de contenerse por más tiempo, caminó hacia Thalía con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Nadie jamás ha hecho algo así por mí». Thalía le dedicó una sonrisa genuina, una que rara vez mostraba en público. «No me lo agradezcas aún», dijo en voz baja. «Esto no ha terminado». La sala comenzó a dividirse en facciones. Algunos de los asistentes, especialmente aquellos que habían sido testigos de injusticias similares en el pasado, se acercaron a Thalía y Marisol con palabras de apoyo. «Tienes razón», dijo una mujer mayor, su voz temblorosa pero llena de convicción. «El arte no debería ser un privilegio para unos pocos, es un derecho para todos». Sin embargo, otros permanecieron inmóviles, sus rostros tensos, reflejando una mezcla de ira y desprecio. La líder del grupo, que había humillado a Marisol,
Una reconocida promotora cultural llamada Beatriz no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Esto es absurdo», espetó, su tono cortante como el filo de un cuchillo. «Thalía, te estás dejando llevar por sentimentalismos. ¿Realmente crees que esta chica tiene el nivel necesario para estar aquí? ¿O solo te mueves por lástima?» Thalía giró lentamente hacia Beatriz, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que la mujer diera un paso atrás involuntariamente. «No se trata de lástima», respondió Thalía, su voz firme pero cargada de emoción. «Se trata de justicia. Se trata de darle una oportunidad a quienes tienen talento, pasión y corazón, aunque no provengan de tu mundo perfecto y exclusivo». Marisol, aún de pie junto a Thalía, sintió cómo las palabras de la cantante le daban fuerza. Era como si cada frase pronunciada fuera un escudo que protegía su dignidad. Pero también sabía que esto no sería fácil. Beatriz no era alguien que se rindiera sin luchar, y su influencia en el mundo artístico era innegable. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó Beatriz con sarcasmo, cruzándose de brazos. «Deberíamos simplemente ignorar los estándares que hemos establecido durante décadas. ¿Darle un premio a cualquiera que se presente aquí?». Thalía sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente. Una sonrisa que prometía acción. «No estoy sugiriendo nada», dijo, levantando el micrófono nuevamente. «Estoy exigiendo algo. Aquí y ahora, frente a todos ustedes, propongo que Marisol tenga la oportunidad de demostrar su talento. Si realmente creen en los estándares que tanto defienden, entonces déjenla bailar. Déjenla mostrarles lo que puede hacer. Y si después de eso siguen pensando que no pertenece aquí, aceptaré su decisión». Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que Thalía fuera tan lejos. Era una propuesta arriesgada, incluso peligrosa. Si Marisol fallaba, Thalía quedaría expuesta al ridículo y al rechazo. Pero si triunfaba, el impacto sería monumental. Beatriz frunció el ceño, claramente incómoda con la situación. «Está bien», dijo finalmente, su voz goteando veneno. «Que baile, pero no digas que no te advertimos». Thalía se volvió hacia Marisol, su expresión suavizándose. «Es tu momento», le dijo en voz baja. «Muéstrales quién eres realmente». Marisol asintió, sus manos aún temblando, pero su determinación más fuerte que nunca. Sabía que esta era su única oportunidad y no la desperdiciaría. El escenario estaba listo, pero no de la manera en que Marisol había soñado alguna vez. Las luces del teatro, normalmente cálidas y acogedoras, ahora parecían frías e intimidantes. Cada paso que daba hacia el centro del escenario resonaba como un eco de sus propios miedos. Thalía observaba desde las sombras, su presencia una mezcla de apoyo silencioso y nerviosismo contenido. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría muchas vidas, incluyendo la suya. Marisol se detuvo frente al público, sus ojos recorriendo los rostros expectantes. Algunos estaban llenos de curiosidad, otros de escepticismo, pero fue la mirada de Beatriz, cargada de desdén, la que más le pesó. Respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. En su mente recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada crítica que había recibido en su barrio por atreverse a soñar con algo más grande. No podía fallar. No aquí, no ahora. La música comenzó a sonar, una melodía suave pero poderosa que parecía surgir del alma misma del teatro. Marisol comenzó a moverse, sus pasos iniciales vacilantes pero rápidamente ganando confianza. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. Cada giro, cada salto, cada gesto transmitía una historia de lucha, de resistencia, de esperanza.
El público quedó en silencio, atrapado por la intensidad de su interpretación. Thalía observaba con el corazón en la mano. Sabía que Marisol tenía talento, pero esto era algo más. Era como si la joven bailarina estuviera canalizando todas las emociones que habían quedado atrapadas en el aire esa noche. El dolor, la injusticia, la redención. Era arte en su forma más pura. Cuando Marisol terminó su actuación, el silencio fue absoluto. Por un momento pareció que nadie sabía cómo reaccionar. Luego, lentamente, un aplauso solitario rompió el hechizo. Era Thalía quien aplaudía con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Otros se unieron, primero tímidamente, luego con más entusiasmo. Pronto, toda la sala estalló en aplausos, algunos incluso poniéndose de pie, pero no todos estaban felices. Beatriz permaneció sentada, su expresión tensa y sus manos cruzadas sobre su regazo. «Fue interesante», dijo finalmente, su tono neutral pero forzado. «Pero no creo que cambie nada». Thalía avanzó hacia ella, su mirada fija. «No tienes que creerlo», respondió con calma. «Lo que acabas de ver habla por sí solo. Y si no puedes reconocer el talento cuando lo ves, entonces tal vez seas tú quien no pertenece aquí». Las palabras golpearon a Beatriz como un puñetazo. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En ese momento, supo que había perdido esta batalla, pero también sabía que la guerra apenas comenzaba. El aplauso continuó, pero Thalía no se dejó llevar por la euforia del momento. Sabía que esto no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, algunos acercándose a Marisol para felicitarla y otros murmurando entre ellos, Thalía buscó a Beatriz con la mirada. La promotora cultural estaba de pie junto a una columna fingiendo revisar su teléfono, pero sus ojos traicionaban su agitación interna. «Beatriz», dijo Thalía acercándose con paso firme, «no vamos a dejar esto aquí». Beatriz levantó la vista, su máscara de indiferencia cayendo por un instante. «¿Qué más quieres de mí, Thalía? Ya has humillado a mis colegas, has puesto en duda mi criterio frente a todos. ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a exigir que le entregue un premio a esta chica?» «No se trata de premios ni de reconocimientos vacíos», respondió Thalía, su tono bajo, pero cargado de intensidad. «Se trata de abrir puertas, de darle a Marisol y a otros como ella la oportunidad de demostrar su valía sin tener que enfrentarse a prejuicios absurdos. Y si tú no estás dispuesta a hacerlo, entonces yo misma lo haré». Beatriz soltó una risa forzada, intentando disimular su incomodidad. «¿Y cómo piensas lograr eso? No eres invencible, Thalía. Este mundo tiene reglas, y si las rompes, te destruirá». Thalía sonrió, pero fue una sonrisa desafiante. «Entonces, tal vez sea hora de cambiar esas reglas». Mientras tanto, Marisol estaba rodeada por un pequeño grupo de personas que la felicitaban efusivamente. Entre ellos estaba un joven fotógrafo que había estado cubriendo el evento para una revista cultural independiente. «Eso fue increíble», le dijo su cámara colgando de su cuello. «Nunca había visto algo así. ¿Te importaría si escribo un artículo sobre ti?» Marisol parpadeó, sorprendida. «¿Un artículo sobre mí?» «Sí», respondió el fotógrafo con entusiasmo. «Creo que tu historia puede inspirar a mucha gente, pero necesitaré tu permiso, claro». Marisol miró hacia donde Thalía estaba hablando con Beatriz. La cantante le dedicó un breve asentimiento, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Está bien», dijo Marisol finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Pero quiero que cuentes toda la verdad. No solo sobre mí, sino sobre lo que pasó aquí esta noche». El fotógrafo asintió, visiblemente emocionado. «Tienes mi palabra.
De vuelta con Beatriz, Thalía estaba cerrando su argumento. «Escucha», dijo, su tono más conciliador pero aún firme. «No tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero si sigues defendiendo un sistema que excluye a las personas basado en su origen o apariencia, entonces no solo estás perdiendo talento, estás perdiendo relevancia». Beatriz guardó silencio durante unos segundos, procesando las palabras. Finalmente suspiró. «Está bien, Thalía, haré lo que pueda, pero no esperes milagros». «No espero milagros», respondió Thalía, «solo justicia». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Mientras el fotógrafo comenzaba a entrevistar a Marisol en una esquina del teatro, Thalía se aseguró de que la joven bailarina tuviera todo el apoyo necesario. «No estás sola en esto», le dijo colocando una mano sobre su hombro. «Vas a enfrentar críticas, dudas e incluso ataques, pero también vas a encontrar personas que creerán en ti, y yo seré una de ellas». Marisol asintió, sus ojos llenos de gratitud, pero también de determinación. «No sé cómo pagarte por lo que has hecho», murmuró, «pero quiero que sepas que nunca olvidaré esto». Thalía sonrió, aunque había una sombra de preocupación en su rostro. Sabía que las consecuencias de sus acciones no tardarían en llegar. Beatriz ya estaba reuniendo a un grupo de influyentes del mundo artístico en una sala privada, probablemente planeando cómo contrarrestar el impacto de lo que había sucedido esa noche. Pero Thalía no tenía miedo. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. En la sala privada, Beatriz lideraba la discusión con una mezcla de ira y frustración. «Esto no puede quedar así», dijo, golpeando la mesa con su puño cerrado. «Si permitimos que Thalía salga victoriosa de esto, estaremos abriendo la puerta a más intrusiones como esta. Tenemos que actuar ahora». Uno de los hombres presentes, un crítico de arte reconocido, frunció el ceño. «¿Y qué sugieres que hagamos? No podemos simplemente ignorar lo que pasó. Ya hay rumores circulando, y si Thalía decide hablar públicamente, entonces tenemos que controlar la narrativa», interrumpió Beatriz, su voz goteando veneno. «Podemos desacreditarla, decir que solo está buscando atención, que esto es una estrategia publicitaria barata». El crítico negó con la cabeza. «Eso no funcionará. La gente ya la respeta demasiado. Además, ¿qué pasa si ella revela detalles específicos de lo que sucedió aquí? Podríamos quedar peor que ella». Beatriz guardó silencio por un momento, sus pensamientos girando como un remolino. Finalmente, suspiró. «Entonces tendremos que negociar. Si Thalía quiere oportunidades para personas como esa chica, tal vez podamos darle algo simbólico, algo que parezca un cambio, sin realmente cambiar nada». Mientras tanto, Thalía recibió una llamada telefónica. Era su manager, quien sonaba notablemente nervioso. «Thalía, necesito que escuches esto antes de que sea demasiado tarde. Acabo de recibir noticias de que algunos de tus patrocinadores están reconsiderando su relación contigo después de lo que pasó esta noche». Thalía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Lo entiendo», respondió finalmente. «Diles que estoy dispuesta a hablar con ellos, pero también asegúrate de que sepan que no voy a retroceder. Esto no es negociable para mí». Su manager suspiró al otro lado de la línea. «Sabes que esto podría costarte mucho, ¿verdad?» «Sí», respondió Thalía, su voz firme pero llena de convicción. «Pero algunas cosas valen más que el dinero». La noche avanzaba, pero el teatro seguía siendo un hervidero de emociones contenidas. Mientras los asistentes comenzaban a abandonar el lugar, algunos con expresiones pensativas y otros murmurando entre ellos, Thalía permanecía en el escenario, observando cómo Marisol terminaba su entrevista con el fotógrafo. La joven bailarina
Estaba visiblemente cansada, pero también radiante, como si una nueva luz hubiera iluminado su camino. «Creo que eso es todo por ahora», dijo el fotógrafo, guardando su libreta. «Pero quiero que sepas que este artículo no será solo sobre ti. Va a ser sobre lo que representas, la lucha contra las barreras que intentan detener a quienes sueñan más allá de lo que se espera de ellos». Marisol sonrió, aunque sus ojos aún reflejaban una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Gracias», murmuró. «No sé qué pasará después de esto, pero por primera vez siento que tal vez sí tengo una oportunidad». Thalía se acercó a ellos, su presencia imponente pero reconfortante. «Lo que viene después depende de ti», dijo, mirando a Marisol directamente a los ojos. «El camino no será fácil, pero tienes algo que muchos artistas nunca encuentran: autenticidad. No la pierdas, sin importar lo que pase». Mientras tanto, en la sala privada, Beatriz y su grupo seguían debatiendo estrategias. «Tenemos que actuar rápido», insistió uno de los presentes, un empresario del mundo del espectáculo. «Si dejamos que Thalía gane terreno, perderemos el control que hemos mantenido durante décadas». Beatriz asintió, aunque sus pensamientos parecían estar en otro lugar. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana emitiremos un comunicado oficial anunciando un nuevo programa de becas para artistas emergentes. Algo pequeño, nada que afecte realmente nuestro presupuesto, pero que nos dé una apariencia de cambio». El crítico de arte arqueó una ceja. «¿Crees que eso sea suficiente? Thalía no es tonta. Sabrá que es solo una fachada». «No importa», respondió Beatriz con frialdad. «Lo importante es que el público lo vea como un gesto de buena voluntad. Si logramos convencerlos de que estamos abiertos al cambio, entonces habremos ganado esta batalla». De vuelta en el escenario, Thalía recibió otra llamada, esta vez de un periodista famoso que había estado siguiendo el evento desde las redes sociales. «Thalía, necesito que me cuentes tu versión de lo que sucedió esta noche», dijo el periodista sin preámbulos. «Esto ya está dando la vuelta al mundo y todos quieren saber qué realmente pasó». Thalía respiró profundamente antes de responder. «Está bien», dijo finalmente. «Pero quiero que quede claro, esto no se trata de mí. Se trata de abrir puertas que han estado cerradas durante demasiado tiempo. Si mi voz puede ayudar a cambiar eso, entonces estoy dispuesta a usarla». El periodista guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «Entendido», respondió finalmente, «pero prepárate, esto va a ser grande». Cuando colgó, Thalía miró hacia el cielo nocturno a través de una ventana cercana. Sabía que las próximas horas y días serían decisivos, pero también sabía que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que ella misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El amanecer comenzó a teñir el cielo sobre la Ciudad de México, pero Thalía no había dormido en toda la noche. Después de asegurarse de que Marisol estuviera a salvo y acompañada por el fotógrafo, quien prometió proteger su historia con la misma pasión que ella ponía en su arte, Thalía regresó a su camerino en el teatro. Allí, rodeada por los ecos silenciosos del escenario vacío, se permitió un momento de reflexión. «¿Qué he hecho?», se preguntó en voz baja, sus palabras resonando contra las paredes desnudas. Pero sabía la respuesta. Había elegido defender algo más grande que su propia carrera, algo que trascendía títulos, premios o reconocimientos. Había elegido luchar por la humanidad detrás del arte. En ese momento, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de uno de sus patrocinadores más importantes. «Thalía, necesitamos hablar urgentemente. Esto está afectando nuestra marca». El tono era cortante, casi amenazante, pero también había otro mensaje, esta vez de un fan anónimo. «Gracias por lo que hiciste anoche.
Me inspiraste a seguir luchando por mis sueños, aunque parezcan imposibles. Thalía sonrió al leer el segundo mensaje. Sabía que, sin importar lo que sucediera con sus patrocinadores, había tocado vidas de una manera que el dinero nunca podría comprar. Pero también sabía que las repercusiones serían inevitables. Mientras tanto, Beatriz y su grupo habían emitido el comunicado prometido. En él anunciaban la creación de un programa de becas para artistas emergentes, aunque los detalles eran vagos y las condiciones extremadamente restrictivas. Los medios lo celebraron como un cambio histórico, pero Thalía sabía que era solo una fachada. Sin embargo, también sabía que este era el primer paso hacia algo más grande. Lo aceptaremos como un gesto simbólico, dijo Thalía durante una entrevista telefónica con el periodista famoso. Pero no nos detendremos aquí. Si quieren cambiar realmente, tendrán que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Sus palabras resonaron en las redes sociales, donde miles de personas comenzaron a compartir historias similares de exclusión y discriminación en el mundo del arte. Hashtags como Justicia para los Artistas y Punch Arte Sin Barreras comenzaron a viralizarse, convirtiendo lo que había comenzado como un acto individual en un movimiento colectivo. Marisol, por su parte, estaba abrumada por la atención repentina. No sé si estoy lista para esto, confesó a Thalía durante una breve llamada telefónica. Tengo miedo de decepcionarte, de decepcionarme a mí misma. No tienes nada que temer, respondió Thalía con calma. El miedo es normal, pero no puede paralizarte. Tienes algo que muchos artistas nunca logran encontrar, una oportunidad real de cambiar el mundo con tu arte. No la desperdicies. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Thalía sintió como el peso de sus decisiones comenzaba a asentarse sobre sus hombros. Sabía que enfrentaría críticas, pérdidas y tal vez incluso el rechazo de aquellos que alguna vez la apoyaron incondicionalmente, pero también sabía que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, un propósito más allá de sí misma. La tarde avanzaba y el eco de lo sucedido en el teatro comenzaba a extenderse como un río desbordado. Las redes sociales estaban inundadas de opiniones divididas. Algunos aplaudían el coraje de Thalía, mientras otros la acusaban de buscar protagonismo o de meterse donde no la llamaban. Pero entre los comentarios más duros había historias que destacaban como faros en medio de la tormenta. Una mujer compartió cómo, años atrás, había sido rechazada de una audición simplemente por ser madre soltera. Un joven habló sobre cómo sus sueños de ser músico se habían truncado después de que le dijeran que su estilo no era lo suficientemente comercial. Y una adolescente escribió sobre cómo había abandonado su pasión por la danza tras ser humillada por un profesor. Cada historia era un recordatorio de que Marisol no estaba sola, de que su lucha era parte de algo mucho más grande. Thalía leyó cada uno de esos mensajes, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Sabía que esto ya no era solo su batalla, era una causa colectiva. Es hora de organizar algo más grande, murmuró para sí misma mientras tomaba su teléfono. Con rapidez, comenzó a escribir un mensaje a algunos de sus contactos más cercanos, incluyendo artistas, activistas y periodistas comprometidos con la justicia social. Tenemos que crear un espacio seguro para estas voces, escribió. Un lugar donde puedan contar sus historias sin miedo, donde puedan encontrar apoyo y oportunidades reales. No podemos permitir que esto quede en palabras vacías. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos aceptaron de inmediato, emocionados por formar parte de algo tan significativo. Otros pidieron más detalles, pero todos coincidían en una cosa: era hora de actuar. Mientras tanto, Beatriz
Observaba desde las sombras, siguiendo cada movimiento de Thalía como un depredador acechando a su presa. «Esto no ha terminado», murmuró mientras revisaba los comentarios en línea. «Si crees que puedes derribar todo lo que hemos construido, entonces subestimas cuánto nos hemos esforzado por mantenerlo». Pero incluso ella podía sentir que algo estaba cambiando. Los mensajes de apoyo a Thalía superaban en número a las críticas. El movimiento que había comenzado como un acto individual ahora tenía vida propia, alimentado por las voces de aquellos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Esa noche, Thalía organizó una reunión virtual con quienes habían respondido a su llamado. «No vamos a cambiar el mundo de un día para otro», dijo mientras miraba las caras en la pantalla. «Pero si trabajamos juntos, podemos comenzar a romper las barreras que han mantenido a tantos fuera del arte. Este no es mi proyecto, es nuestro». Las palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Algunos propusieron crear una plataforma digital donde los artistas pudieran compartir sus trabajos sin filtros ni prejuicios. Otros sugirieron organizar talleres gratuitos en comunidades marginadas. Cada idea era una semilla, y Thalía sabía que con el tiempo podrían convertirse en un bosque. Cuando la reunión terminó, Thalía se quedó mirando la pantalla apagada de su computadora. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que ya no estaba sola. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Thalía caminaba por las calles adoquinadas del centro histórico, su mente llena de pensamientos que se entrelazaban como las ramas de un árbol antiguo. Sabía que lo que había iniciado esa noche en el teatro no era algo que pudiera detenerse fácilmente, pero también sabía que las batallas más importantes nunca se ganaban de manera rápida o sencilla. Mientras pasaba frente a una pequeña librería, una niña sentada en la entrada llamó su atención. La pequeña, de no más de 8 años, estaba dibujando en un cuaderno desgastado, sus trazos llenos de vida y color. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Thalía, inclinándose para ver mejor. «Es mi sueño», respondió la niña con una sonrisa tímida. «Quiero ser artista cuando sea grande». Thalía sintió un nudo en la garganta. «Eres increíble», dijo con sinceridad. «Nunca dejes de soñar, ¿entendido?». La niña asintió, sus ojos brillando con esperanza. En ese momento, Thalía comprendió algo profundo. El arte no era solo una profesión o una forma de expresión. Era una chispa que vivía en cada persona, esperando ser encendida. Y su misión ahora era proteger esas chispas, asegurarse de que nunca fueran apagadas por las manos frías del prejuicio o la exclusión. De vuelta en su apartamento, Thalía recibió un mensaje de Marisol. «Acabo de leer el artículo», escribió. «La joven bailarina. Está impactando a mucha gente. Gracias por todo, Thalía. No sé qué habría hecho sin ti». «No me lo agradezcas», respondió Thalía. «Esto es solo el comienzo. Sigue adelante, sigue bailando y sigue inspirando a otros». Pero no todo eran buenas noticias. Al día siguiente, uno de sus patrocinadores más importantes anunció públicamente que suspendería su asociación con ella. «Lamentamos profundamente esta decisión», decía el comunicado, «pero creemos que las acciones recientes de Thalía no están alineadas con nuestros valores corporativos». Las críticas comenzaron a llover desde diferentes ángulos. Algunos medios la acusaban de ser demasiado política, mientras otros sugerían que estaba buscando protagonismo. Pero entre las voces negativas había una corriente más fuerte, la de quienes la admiraban por haber tenido el coraje de enfrentarse al sistema. Una noche, mientras revisaba las redes sociales,
Thalía encontró un video creado por un grupo de jóvenes artistas. En él compartían sus historias de lucha y terminaban con una frase que resonó profundamente en ella. Si el arte no es para todos, entonces no es arte. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras veía el video una y otra vez. Sabía que había tocado algo profundo, algo que trascendía su propia existencia. Este movimiento ya no pertenecía solo a ella, era de todos aquellos que habían decidido levantarse y luchar por un mundo más justo. Finalmente, Thalía tomó su teléfono y grabó un mensaje que compartiría en sus redes sociales. Hoy he aprendido algo importante, dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. El cambio no comienza con grandes gestos, sino con pequeñas acciones. Con abrir una puerta, con escuchar una voz silenciada, con darle una oportunidad a alguien que nunca la tuvo. Esto no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu voz importa, tu arte importa. No dejes que nadie te diga lo contrario. El mensaje se volvió viral casi de inmediato, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra una manera de brillar. El eco de las palabras de Thalía resonó durante días, semanas y eventualmente meses. Lo que había comenzado como un acto de valentía en un teatro lleno de prejuicios se transformó en un movimiento que trascendió fronteras. La plataforma digital que ella y su equipo habían ideado se convirtió en un refugio para artistas marginados, un espacio donde podían compartir sus obras sin miedo al rechazo o la crítica injusta. Talleres comunitarios florecieron en barrios olvidados, impulsados por el entusiasmo de quienes creían que el arte podía ser una herramienta de transformación social. Marisol, quien una vez había sido humillada frente a una audiencia indiferente, ahora era reconocida como una de las voces más auténticas del mundo de la danza contemporánea. Su actuación en el teatro aquella noche fue compartida miles de veces en redes sociales, y su historia inspiró a otros jóvenes a no rendirse ante las adversidades. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar, confesó durante una entrevista, pero ahora sé que el arte tiene el poder de cambiar vidas, incluyendo la mía. Thalía, por su parte, enfrentó pérdidas significativas. Algunos de sus patrocinadores nunca regresaron, y ciertos sectores del mundo artístico la señalaron como una agitadora. Pero también ganó algo mucho más valioso: el respeto incondicional de aquellos que entendían que el verdadero arte no se trata de premios o fama, sino de humanidad. Sus conciertos comenzaron a llenarse no solo de fanáticos, sino de personas que querían ser parte de un cambio mayor. Una noche, mientras caminaba por el mismo teatro donde todo había comenzado, Thalía se detuvo frente al escenario vacío. Cerró los ojos y recordó cada momento: la mirada desafiante de Beatriz, los aplausos titubeantes que se convirtieron en ovaciones y, sobre todo, el brillo en los ojos de Marisol cuando supo que no estaba sola. ¿Sabes algo?, le dijo a una periodista que la acompañaba esa noche. No me arrepiento de nada. Si defender a alguien significa perder algo, entonces prefiero perderlo todo antes que mi humanidad. Esas palabras se convirtieron en una frase icónica, repetida en conferencias, libros y discursos sobre el poder del arte y la empatía. Thalía había demostrado que, incluso en un mundo lleno de barreras, una sola persona podía cambiar las reglas del juego. Y aunque sabía que aún quedaban muchas batallas por luchar, también sabía que había plantado una semilla. Una semilla que, con el tiempo, crecería en un bosque de oportunidades para aquellos que alguna vez habían sido excluidos. El arte no es solo para unos pocos,
concluyó Thalía en una de sus últimas entrevistas sobre el tema. Es para todos, porque cuando el arte llega al corazón de alguien, deja de ser solo arte, se convierte en esperanza. Con esa frase, Thalía cerró un capítulo de su vida, pero abrió una puerta hacia un futuro donde las barreras ya no serían infranqueables. Un futuro donde el título de esa noche en el teatro no sería solo un recuerdo, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que cuando el poder del corazón supera el miedo al fracaso, nada es imposible. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, queremos saber tu opinión. ¿Qué momento de la narrativa te impactó más? ¿Crees que todos deberían tener acceso al arte sin importar su origen? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta historia resonó contigo. Además, si tienes una experiencia personal o conoces a alguien que haya enfrentado injusticias similares en el mundo del arte, cuéntanos. Juntos podemos seguir amplificando estas voces y construyendo un futuro más inclusivo. ¿Qué te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video? Tal vez otra historia sobre artistas que rompieron barreras o cómo el poder de la música puede cambiar comunidades enteras. Déjanos tus sugerencias en los comentarios y no olvides proponer nuevos títulos para nuestras próximas historias. Tu participación es lo que hace que este canal siga creciendo. Finalmente, si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Cada semana traemos nuevas historias que desafían las convenciones y celebran el poder del corazón humano.